Bueno, pues vamos a acercarnos de nuevo también a la palabra y me gustaría que pudiéramos, como sabéis, estamos meditando en el libro de Ruth y hemos estado viendo los dos primeros capítulos. En el primer capítulo vimos como hay toda una serie de decisiones y de tragedias que ocurren en la vida de Noemí. En el primer capítulo lo que veíamos era la muerte de Elimelec, de Kelión y de Malón, los hijos de Noemí. Y cómo en medio de toda esa tragedia decide regresar a los campos de Belén, a la tierra de Belén. Y ahí una de sus nueras decide acompañarla. ¿Quién era? Ruth. Ruth decide acompañarla. Orfa decide regresar a su tierra y a su familia, pero Ruth decide seguirla y expresando con ello pues un profundo compromiso por bendecir, por ayudar a Noemí en medio también de su necesidad. Noemí era ya mayor y Ruth era una joven con fuerza y con vigor que decide comprometerse a seguir al lado de su suegra. Y en el capítulo 2 veíamos cómo Dios está bendiciendo a Ruth y a Noemí. Está mostrando misericordia, gracia a través de un hombre, Booz, alguien que evidentemente luego va a ser un protagonista también en medio de la historia de Ruth y Noemí. Y alguien que Dios ha puesto ahí para poder bendecir a Ruth y a Noemí, y que Dios estaba utilizando cuando Ruth va también a buscar la necesidad de sustento para su casa y llega a los campos precisamente de Booz. Y es allí donde ella pues, experimenta la gracia de Booz, el favor, la misericordia, permitiéndole que coja de las espigas y encima pues, facilitándole la ayuda, el trabajo, por medio de sus propios criados. Entonces, vemos a lo largo de todo ese capítulo una tremenda muestra de gracia de parte de Booz y evidentemente era una expresión también de la gracia de Dios para con su pueblo. Y al final termina el pasaje con un tremendo canto de esperanza de parte de Noemí. Las palabras de Noemí en el versículo 20 del capítulo 2 eran precisamente una muestra de esa esperanza que estaba brotando en su corazón. Había pasado de la amargura que estaba de algún modo mostrando en el capítulo 1, pasa ahora a ese estado de esperanza, confianza en que el cuidado de Dios, la bondad de Dios, la gracia de Dios va a derramarse en medio de su realidad y de su tragedia, ¿no? Y es la esperanza lo que va a marcar ahora el resto de los pasajes que vamos a ver, de los capítulos que vamos a ver, y cómo en medio de toda esta situación Dios está mostrándose, Dios está siendo aquel que está permitiendo la tragedia en la vida de Ruth y Noemí, pero también es aquel que en medio de esa tragedia la transforma en esperanza y bendición, mostrando su gracia y su amor. Y eso es lo que también vamos a ver a partir de ahora del capítulo 3. En este capítulo 3 vamos a ver cómo hay una decisión atrevida por parte de Noemí y cómo el Señor evidentemente va a conducir todo y a bendecir esas decisiones atrevidas de parte de Noemí. Así que antes me gustaría hacer también alguna pregunta. Como sabes que normalmente hago alguna pregunta, si no hiciera la pregunta seguro que estaríais pensando, se ha olvidado de la pregunta. Y la pregunta es, ¿qué marcas distinguen a un auténtico hijo de Dios? ¿Qué marcas
seguro que podemos pensar en varias, ¿no? Esta mañana me gustaría ver dos en los versículos que vamos a meditar a partir del versículo 1 del capítulo 3 hasta el versículo 9. No vamos a ver el capítulo entero, vamos a ver solo unos versículos. Pero vamos a ver ahí una serie de marcas que evidentemente también son verdades que podemos aplicar a nuestras propias vidas, ¿no? Y a medida que vayamos acercando al texto vamos a ir viendo precisamente eso. Pero antes, permitidme que podamos orar y permitidme que le pida al Señor su ayuda, que podamos meditar en lo que la palabra está diciéndonos. Que el Señor nos ayude a ser buenos oidores y que su palabra produzca efecto en nuestras vidas. Santiago nos recuerda y nos avisa que cuidemos nuestro corazón de ser solo oidores profesionales, porque podemos serlo, ¿eh? Yo creo que es una de mis tentaciones, yo como pastor, pero tú también como creyente, como hermano, como hijo de Dios también. Tenemos ese peligro. Que Dios nos ayude a no serlo, solo oidores, sino a tomar decisiones en nuestras vidas, que es lo que va a ayudarnos también a ver el texto en esta mañana. Que el Señor nos ayude a ver cambios en nuestro vivir, cambios para la gloria de Dios y conforme a la voluntad de nuestro Dios. Amén. Señor, ayúdanos. Nos acercamos a ti conscientes de que te necesitamos, conscientes de que tu palabra nos va a hablar, nos va a decir. Pero no queremos, Señor, simplemente quedarnos ahí. Señor, obra en nuestros corazones, obra en nuestras vidas y produce el cambio, la transformación que tú quieres en nuestras vidas. Espíritu Santo, ayúdanos. Sigue obrando en nuestras vidas y transformando lo que nosotros somos incapaces de transformar. Nuestros corazones no los podemos cambiar, pero tú sí. Tú tienes el poder, Señor. Y te pedimos tu ayuda, te pedimos tu favor, te pedimos tu misericordia, para que podamos seguir avanzando en el proceso que tú un día empezaste en nuestras vidas. Que tú sigas completando esa buena obra que un día empezaste, como dice Filipenses. Señor, termina esa obra, sigue completándola y sigue ayudándonos a darte gloria con nuestras propias vidas. Señor, gracias por tu presencia en nuestras vidas, gracias por tu palabra y ayúdanos, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer los primeros 9 versículos y dice así la palabra. Después le dijo su suegra Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para que te vaya bien? ¿No es Booz nuestro pariente, con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás, pues, y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí. Y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. Y descendió, pues, a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Booz hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió. Y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Es un texto un poco
extraño, ¿no? Cuando menos, ¿no? Vemos aquí dos mujeres atrevidas. Hasta podríamos decir, alguno podría tachar a Noemí y a Ruth de insensatas, de imprudentes, ¿no? Envía a una joven que le destapa los pies a un hombre cuando está durmiendo en la noche después del trabajo y que se acueste a los pies de este hombre. Parece todo como muy extraño, por lo menos para nosotros no tiene mucho sentido, ¿no? En nuestra sociedad, en nuestra cultura del siglo XXI, pero sí lo tiene para la cultura judía y tiene evidentemente toda una serie de lecciones, ¿no? Una de las cosas que tenemos que empezar viendo es que Noemí está marcada por la esperanza. Y es precisamente porque hay esperanza en su vida, porque tiene esperanza en Dios, porque espera el favor de Dios, que va a aconsejar y a guiar a Ruth hacia lo que le está pidiendo. Básicamente eso es lo que está ocurriendo, porque lo que está haciendo y lo que va a hacer Ruth es precisamente una muestra de buscar el favor de Dios para su propia vida. Aunque nos parezca extraño, pero lo está haciendo y vamos a ver lo que está ocurriendo. En aquellos días, una de las costumbres y prácticas que había en Israel era que cuando una viuda, una mujer se quedaba viuda, sin hijos, el pariente del varón, del esposo, pues lo que tenía que hacer era redimir a esta mujer, ¿vale? Y redimir significa pues cuidar, atender y darle hijos para que el nombre del difunto pudiera tener descendencia, esa línea siguiera adelante. Esa era una de las leyes que encontrábamos en Levítico y también en Deuteronomio, ¿no? Y era práctica de Israel, había una herencia. El hermano muchas veces era el que se casaba con la viuda, con la cuñada, para poder darle descendencia, pero también para que las tierras que pudieran ser propiedad de ese difunto quedaran dentro de la familia. O sea, había todo un proceso con el fin de atender también a esa viuda que se había quedado sin, evidentemente, descendencia y evidentemente una mujer, pues en muchas de esas situaciones necesitaba ayuda. Y eso es lo que para eso estaba pensado toda esta práctica que había en Israel. Y eso es lo que está ocurriendo detrás de toda esta situación. Boaz va a ser ese redentor, ese Goel, sería el término en hebreo, que lo que va a hacer es ayudarles. Boaz, por lo que vemos en el texto, estaba soltero, no tenía todavía mujer. De hecho, no era joven, era más mayor que Ruth. Posiblemente, algunos dicen que podía tener sobre los 40 y tantos años, no era una persona joven. Pero Dios lo ha mantenido ahí. Providencialmente, Dios ha guardado a este hombre para poder realmente usarlo también en la vida de Ruth y Noemí y cumplir sus planes y propósitos, como luego veremos al final del capítulo 4, donde Dios lleva a Ruth a cumplir uno de sus propósitos, entrar en la descendencia del Mesías, una moabita. Bueno, esa es un poco la situación y lo que está ocurriendo en medio de esta situación y el por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo. Pero una de las cosas que me llamaba la atención era la determinación de Noemí por cumplir el propósito que Dios tenía para sus vidas, porque sabía que en el plan y en el propósito de Dios estaba su bendición. Y Noemí, lo que encontramos en ella es precisamente una determinación firme, una prioridad clara que quiere cumplir en su vida, seguir lo que ella entiende y tiene claro que es la voluntad de Dios para ellas. Y es lo que vemos en la vida de Noemí. Mirad el versículo 1. Dice, después le dijo su suegra, Noemí, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? Vale, eso, la idea era, no tengo que buscar tu bien y el bien también del difunto, de Malón, que era el esposo de
de Ruth, para que la descendencia evidentemente tuviera esa descendencia y para que evidentemente tuviera el cuidado también de Noemí, porque evidentemente eso implicaría el cuidado de mí de parte de Booz y también el hecho de recuperar las tierras para la familia, ¿no? Entonces nos encontramos con una determinación, un propósito claro, buscar la voluntad de Dios en su vida. Yo creo que esa es una de las cosas que estamos viendo. Antes ha estado dominada por la amargura Noemí, pero ahora está abriendo sus ojos a lo que Dios puede hacer, a lo que Dios puede bendecir, al bien que Dios puede traer a su vida. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo. Y a pesar de las pérdidas que ha habido, no se queda lamentándose por esas pérdidas, por todo ese dolor que ha vivido, sino que ahora su corazón empieza a abrirse a lo que Dios está mostrándole y se abre a lo que Dios quiere hacer en su vida y en la vida de Ruth. Y eso es, yo creo que una de las cosas que estamos viendo. Ella tiene determinación en realmente buscar el bien, el favor, la bendición de Dios para sus vidas. Y lo hace además de manera atrevida, porque el que fuera una joven de noche, descubrirle los pies a este hombre era un símbolo, evidentemente, pero acostarse al lado de un hombre, a los pies, cerca de los pies del varón, ¿no? Evidentemente, eso se podía haber interpretado de muchas maneras, ¿no? Pero podría haber sido una insinuación o interpretado como una insinuación. Lejos de la realidad, lo que hay detrás de todo ello es la búsqueda del favor de Dios, de la misericordia de Dios y del bien de Dios. Y evidentemente de buscar la voluntad de Dios para sus propias vidas. Eso es lo que está ocurriendo y por eso me gustaría que pudiéramos captar esa realidad, eso que estamos viendo en la vida de Noemí. Versículo 2 le dice: ¿no es Booz nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí. Ella tiene tan claro lo que tiene que hacer. Noemí tiene claro que además conoce la ley, conoce las tradiciones judías. Ruth no. ¿Y qué es lo que hace? Es guiarla, es aconsejarla. ¿A qué? Al propósito que Dios tiene para sus vidas, a la prioridad que tiene que haber en sus vidas precisamente en este momento y no solo en este momento, sino también el resto de sus días. Pero lo que vemos y lo que me llamaba la atención es precisamente esa determinación firme por buscar el propósito de Dios para sus vidas. Y lo hace de manera, creo que cuando lees esto ves lo que quiero decir cuando dice que atrevida, ¿no? Dice: he aquí, él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás, pues te ungirás, vistiéndote, tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer. ¿Alguien sabe lo que es la era? ¿Sabes lo que es la parva? El aventado. Bueno, ¿sabéis lo que eso significa? Los más jóvenes creo que no, ¿no? Porque veo que dicen que no. Eso tiene que ver con el antiguo proceso que había de segado. Ya se tenía segado el trigo, la cebada, el cereal, se tenía amontonado. Y ahora, ¿qué es lo que se tenía que hacer? Trillar, ¿no? Se pasaban unas tablas, aquí se hacía con unas tablas y unas piedras, ¿no? Y se separaba el grano de la paja, luego se aventaba, se levantaba el grano por la noche cuando había un poquito de viento, se separaba el grano de la paja, se hacían montones distintos, y eso es donde está durmiendo Booz. Dice que al lado de un montón, ¿no? Evidentemente podría ser un montón de paja o de trigo, una de las dos cosas. Y eso es lo que está ocurriendo. Ese es el proceso, la noche. Y nos encontramos ahí, en esa situación. Y dice: cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, dice, e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí. Y él te dirá lo que hayas de hacer. Hay una clara determinación de buscar la voluntad de Dios para sus vidas. En la vida de Noemí, cuando está
aconsejando esto a Ruth. Y yo creo que a veces ese atrevimiento de la esperanza, de la fe, yo creo que no la vemos solo aquí, en la vida de Noemí. Yo creo que la vemos en muchos otros pasajes de las Escrituras. Uno de esos pasajes donde podríamos estar viendo el favor de Dios, pues, o el atrevimiento sería en la vida de Samuel, en la vida de David, perdón. En el capítulo 17 de Primera de Samuel, cuando vemos a David, ¿qué es lo que vemos en David? ¿Os acordáis? Atrevimiento. Sus hermanos, si vas al capítulo 17, en el capítulo de Primera de Samuel 17, hay una actitud de parte de David, hasta cierto punto, para algunos, rozando lo chulesco. Porque mira lo que dice su hermano en el versículo a partir del... Bueno, vamos a leer desde el 26. Dice, entonces habló David, recordad el texto, David está en los ejércitos de Israel, está luchando con Goliat, todo el mundo asustado, muerto de miedo, no hay nadie que se quiera enfrentar a Goliat, y viene David, porque ha venido a traer avituallamiento a sus hermanos, y viene y ve lo que hay allí y tiene una actitud distinta al resto del pueblo. Versículo 26 dice, y entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Atrevido, ¿no? Era por lo menos atrevido. Seguramente sus hermanos pensarían que era un insensato y un estúpido. Y no solo eso, sino encima orgulloso. Eso es lo que va a decir su hermano. Mirad lo que dice a partir del 28. Oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David. Este dice, este le voy a dar pa'l pelo. Hermano mayor, el chico, ¿qué hacen los hermanos mayores con los chicos? Bueno, pues es lo que está ocurriendo aquí, ¿vale? ¿Y para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. La impresión que tenía Eliab de su hermano no era precisamente de un joven marcado por la determinación firme de buscar la voluntad de Dios. ¿A qué no? ¿Pero qué estaba haciendo David en esos momentos? David estaba marcado por un corazón deseoso, profundamente deseoso de cumplir y buscar el favor de Dios, la ayuda de Dios y cumplir la voluntad de Dios en medio de esa situación. Otros no lo veían como orgullo y como evidentemente soberbia. A veces, no digo que sea siempre, pero a veces quizás habrá situaciones en nuestras vidas donde nosotros tenemos que tener ese atrevimiento que otros quizás no entienden. Pero nosotros tenemos claro que es la voluntad de Dios y tenemos que caminar en esa dirección. Eso es lo que estaba haciendo Noemí. Y eso es lo que estaba haciendo Ruth. Y a veces, eso es parte de lo que creo que también vemos en otros. El Señor mismo, encontramos en Él una determinación firme por hacer la voluntad de Dios. Del mismo modo que Noemí y Ruth. Si vamos al capítulo 4 del Evangelio de Juan, un pasaje muy conocido, donde encontramos a Jesús hablando con ¿quién en el capítulo 4? Exacto, con la mujer samaritana. Y luego al final de que ya la mujer samaritana ha escuchado, ha ido a sus vecinos a contarles que ella cree que está el Mesías y vienen con los vecinos, llegan los discípulos, ¿vale? Y los discípulos
le dicen lo siguiente en el versículo 31. Entre tanto, los discípulos que habían ido a comprar provisiones vuelven ahora con ellos, ya se encuentran en ese momento, la mujer se ha ido y ellos llegan. Y le dicen lo siguiente, entre tanto los discípulos le rogaban, ¿qué le rogaban? Rabí, come. ¿Vale? Ellos tienen, oye, humanamente es lógico, es lo más importante, ¿no? ¿Qué? Alimentarse, cuidarse, cuidar su cuerpo, sus necesidades físicas, ¿no? Pero hay una prioridad más importante en el corazón de Jesús, más importante que comer. Humanamente digo, si tú tienes que sustentar tu vida, y Jesús le va a decir que hay otra prioridad fundamental, más importante en su vida que aquello que puede parecer que es lógico: cumplir el plan y el propósito de Dios, obedecer a Dios, tener en marcha, buscar la prioridad de Dios para su propia vida. Eso es lo que está diciendo Jesús en el siguiente versículo. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Hay algo más importante que mis necesidades físicas, mis necesidades materiales. Es cumplir el plan y el propósito que Dios tiene para mi vida. Y él estaba haciendo, lo estaba cumpliendo. Estaba extendiendo el Evangelio, estaba hablando a los samaritanos, que era un símbolo también de lo que iba a ocurrir después con la Iglesia. El Evangelio se iba a extender al resto del mundo, al resto de las tribus, naciones, lenguas, pueblos, porque ese era el plan de Dios. Los judíos lo que habían hecho era encerrar la verdad en ellos, y el Señor viene a decir, no, el Evangelio tiene que extenderse a todo este mundo, a todas las culturas, a todos los pueblos, a todas las naciones. Y evidentemente con ello estaba diciendo que su prioridad es vivir para la voluntad de Dios. Ruth y Noemí estaban expresando precisamente lo mismo, porque podrían haberse dedicado a hacer otras cosas y haber descuidado. Y más en una época en la que, recordad que estamos en la época de los jueces, donde dice la palabra, varias veces nos señala que cada uno hacía lo que bien le parecía. O sea, no había un ambiente donde se buscara tener a Dios como prioridad, tener la voluntad de Dios como prioridad de sus vidas. Entonces, nos encontramos con dos mujeres realmente con determinación, con esa decisión de cumplir y buscar el propósito de Dios para sus vidas. Y creo que eso es algo que tenemos que seguir aprendiendo en nuestras vidas. ¿Cuál es la prioridad que tú tienes en tu vida ahora mismo, en esta etapa de tu vida? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿O cuál es tu primera prioridad? Podríamos pensar, una persona normal empieza como jóvenes, empieza a pensar en su futuro. ¿Y qué piensa? Bueno, voy a forjarme una carrera, voy a tener una profesión, ¿no? Voy a buscar un buen trabajo, que pueda ser algo que me ayude, que me dé una vida cómoda. Voy a buscar una esposa, ¿no? Voy a buscar que tengamos además unos hijos. Vamos a tener una vida, pues, donde podamos tener una casa, podamos tener aquellas necesidades, y vamos a tener también una jubilación, hombre, que sea una buena jubilación. Y podemos más o menos organizar nuestra vida y tener ese esquema, ¿no?, de lo que queremos que sea nuestra vida, o de las prioridades de nuestra vida. ¿Hay algo de malo en estas cosas que he dicho? No hay nada de malo, ¿no? No son malas. Pero la pregunta que sí que tenemos que hacernos es si esas son las prioridades que Dios tiene para nuestras vidas. Eso sí que nos lo tenemos que hacer. Porque quizás Dios tiene otras prioridades.
Joven, quizás tú te estás pensando estudiar una carrera de medicina, yo no sé, medicina o lo que fuera. ¿Y si Dios te está llamando a servirle en su obra? ¿Y si Dios te está llamando a ser un misionero en medio de su reino? Por eso es importante preguntarnos qué son las prioridades en nuestras vidas. Porque si mi prioridad son mis planes, eso es una cosa. Si las prioridades en mi vida es obedecer a Dios y seguir su consejo, eso es otra cosa. Ruth y Noemí lo que están reflejando es que ellos han puesto a Dios como su prioridad y quieren seguir el consejo de Dios para sus propias vidas. Dios nos está diciendo también a nosotros, Él quiere ser la prioridad en nuestras vidas. Dios quiere no que le demos a Él algún lugar en nuestras vidas. Quiere ser lo primero. Y eso va a implicar tomar decisiones. Y eso va a implicar que nosotros tengamos claro, busquemos qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas y lo sigamos. Eso va a implicar que quizás tenemos que dejar cosas que nos gustarían y que no son malas en sí mismas. Pero quizás Dios nos está pidiendo algo que es otro camino. Y lo que Dios nos pide va a ser lo mejor. No digo que sea más fácil ni más cómodo, pero sí va a ser lo mejor. Y buscar la voluntad de Dios es lo mejor para nuestras vidas. Y eso implica tomar determinación y recordar lo que Jesús decía. Mi comida es que, versículo 34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Eso es en Juan 4:34. Hay una realidad que también nosotros tenemos que tener claro, que el ejemplo de Jesús, el ejemplo de Ruth y Noemí, es también para nuestras vidas. Dios tiene que tener la prioridad en nuestras vidas, en nuestro vivir. Y me gustaría animarte a que te pararas también. Estamos en una vida donde seguimos la corriente, la inercia, la velocidad, siempre vamos corriendo, tenemos muchas prisas, pero tenemos que pararnos, como dice Jeremías 6:16. Paraos en los caminos y mirad por las sendas antiguas, preguntad por las sendas antiguas. Y de verdad, tenemos que pararnos. Yo creo que ese es un ejercicio que los creyentes tenemos que hacer de vez en cuando, no dejarnos simplemente arrastrar por la inercia, sino pararnos y reflexionar. Dios nos ha dado una cabeza ¿para qué? Una mente ¿para qué? Para reflexionar también a la luz de las Escrituras, ¿no? ¿Qué es lo que dice Romanos 12:2? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, nuestro pensar tiene que ver con nuestra fe y con nuestra vida cristiana y tenemos que entender ese lugar de nuestro pensamiento. Y pararnos a meditar. ¿Estoy siguiendo lo que Dios está pidiendo? O quizá la pregunta es no si estoy siguiendo en general, sino en qué áreas de mi vida estoy descuidando lo que Dios quiere que yo haga. Porque quizás deseo hacerlo, pero hay áreas en mi vida que no quiero que Dios toque, o que Dios me diga lo que tengo que hacer. Quiero que sean mis planes los que dirijan. Y nuestra necesidad es dejar que el Señor sea el que realmente tome el protagonismo y sea Él el que esté guiándonos y que esté dirigiéndonos y que nos esté ayudando a clarificar, a tener clara cuál es la prioridad en cada momento de nuestra vida. Cuando leemos Mateo 6, a partir del verso 25, encontramos ese pasaje, ¿no?, donde el Señor habla sobre el afán, sobre el no preocuparse por el vestir, por el comer, porque Dios, ¿qué va a hacer? Cuidar a los suyos, dice. Pero en ese pasaje
termina casi el pasaje marcando una prioridad muy clara para los creyentes, para el Hijo de Dios. Mateo 6:33. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, ¿qué son todas estas cosas? ¿De qué está hablando? De la ropa, del vestir, del comer, ¿no? Versículo 26, mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿No vales tú? ¿No eres tú más importante que un ave, un pequeño ave? ¿Y Dios no cuida a sus aves? Y Él sabe cuando cae alguna, incluso cuando cae alguno de nuestros pelos. Dios tiene lo mejor para nuestras vidas. Y Él nos está diciendo, ponme a mí como tu prioridad en tu vida y yo me encargaré de lo demás. Confía en mí. Confía en mí. Descansa en mí. Y eso es lo que nos está resaltando el texto. Que Dios sea, que nuestras vidas esté marcada por la prioridad de Dios en nuestras vidas. Esa es una de las marcas del creyente. Tener la prioridad de Dios como prioridad en mi propia vida. Y esa es una de las cosas. El auténtico creyente, el creyente que conoce la Escritura, sigue la Escritura, vive así, buscando primeramente el reino de Dios. Y sabe que Dios va a ayudarle, y va a cuidarle, y va a encargarse de muchas situaciones que puedan venir en medio de su vida, necesidades, y que evidentemente Dios en medio de toda esa situación se glorifique. Entonces, vemos eso, vemos esa determinación de Noemí, pero Ruth no se queda atrás. La respuesta de Ruth a un consejo atrevido, a mí me sorprende, no sé si a vosotros, pero Ruth, mirad lo que dice, versículo 5, dice, a lo que le había pedido, a todo eso que sonaba, imagínate, una mente de una mujer moabita que conocerá, evidentemente, de la ley de Israel, tendrá algo de la experiencia, pero no conocerá tanto, no conocerá tanto como Noemí. Pero la respuesta de ella es, versículo 5, haré todo lo que tú me mandes. ¿Tú como hijo alguna vez has hecho eso? Noemí le da un consejo impactante y Ruth no se pone a preguntarse, mira, Noemí, lo que tú me acabas de decir, yo no lo cuelo, ¿eh? A mí no me entra todavía eso, ¿eh? No, directamente le dice, haré todo lo que tú me mandes. Y versículo 6, descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. ¿Qué es? Una fe, mejor dicho, una obediencia marcada clarísimamente por la fe. No es solo una obediencia ciega, es una obediencia que está respaldada por la fe, porque hemos visto la fe de Ruth en los capítulos anteriores. Al seguir a Noemí, al querer comprometerse con ella, al comprometerse no solo con ella, sino con Dios, se estaba comprometiendo al ir con ella y ir a la tierra de Israel. Al estar buscando
y esperar el favor de Dios en la vida de Booz. En el capítulo 2, lo que hemos visto es que Noemí es una mujer de fe, Ruth. Es una mujer de fe. Y su obediencia está respaldada precisamente por esa fe. ¿Sabéis una cosa? Es precisamente la fe lo que nos mueve a obedecer a Dios. Y es precisamente lo que movió a Samuel. Antes estaba hablando de Samuel, ¿verdad? Perdón, de David en Samuel 17. ¿Qué es lo que mueve a David? Es la fe. La fe lo que le lleva a obedecer. Tenía seguro todo lo que iba a ocurrir y cómo iba a ocurrir y cómo tenía que hacer. Tenía todo programado y planificado. Bueno, quizás algunas ideas, pero evidentemente, ¿qué iba a pasar? Bueno, Dios sabe, tú sabes, Señor, yo no lo sé. Nosotros estamos esperando ahora también, ¿no? Respuestas de parte del Señor, ¿no? Tenemos ahí en mente una capilla, ¿verdad? ¿Qué va a ocurrir? Bueno, vamos a descansar en el Señor y a esperar en fe, que es lo que Él tiene preparado para nosotros, ¿no? Pero buscándole también, clamando también al Señor, porque la fe necesita acción, y eso es lo que va a ocurrir aquí también. Hay una fe que se manifiesta en obediencia, en acción. Y eso es lo que también me gustaría resaltar, que es lo que ocurre en David, ¿no? Cuando él se enfrenta a Goliat, le dice el Goliat, versículo 42 de 1 Samuel 17, dice: y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David y a sus dioses, o por sus dioses. Y David responde, me encantan esas palabras de David, cuando se enfrenta a Goliat. Dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré. Como antes decía, hay atrevimiento, pero un atrevimiento marcado por la fe. Marcado por la fe. Una fe que le lleva a la acción, que le lleva a la obediencia. La fe tiene que llevarnos a eso, a obedecer al Señor en nuestras vidas, en aquellas cosas que nos está pidiendo también. La fe sin obediencia, falla algo, ¿no? Falla algo. La auténtica fe se manifiesta ¿cómo? Por lo que también hace, por lo que obedece. Y eso es precisamente lo que vemos en la vida de Ruth y Noemí. Nos encontramos con dos mujeres que obedecen, ¿no? Y yo creo que eso es parte de lo que me gustaría que también pudiéramos seguir aprendiendo, porque creo que ese es uno de los principios, una de las marcas del creyente. La vida de un creyente está marcada por una respuesta de obediencia también. Y esa es una de las cosas que tiene que marcar nuestra vida, y es lo que estamos viendo en la vida de Ruth y de Noemí, ¿no? Obediencia. Y los creyentes tenemos una tentación con relación a la fe y a la obediencia. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar, ¿verdad? Algunos escuchamos, incluso durante la semana, escuchamos varias predicaciones. Tenemos reuniones de mujeres, reuniones de oración, estudio, tenemos reuniones de varones, jóvenes, reuniones dominicales. Escuchamos mucho, ¿no? Pero tenemos una tentación y tenemos que ser conscientes de eso, porque esa es nuestra tentación. Que nos podemos convertir, como yo decía al principio,
en oidores y quedarnos ahí. Y quedarnos ahí. Y eso es un serio problema. Eso es un grave problema en un creyente. En saber cosas. Porque nos podemos conformar o nos puede de algún modo mantener la idea de que vamos sabiendo cosas. Pero quedarnos en solo saber cosas no es completar el propósito de Dios y el plan de Dios. Si vamos a Lucas, en el capítulo 6, encontramos un pasaje donde Jesús va a hablar precisamente también de situaciones así. Lucas 6, a partir del 47, dice lo siguiente el Señor. Dice, todo el que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Y el Señor está diciendo, oye palabras y las hace, o sea, obediencia, ¿vale? Está hablando de eso Jesús. Dice, semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Eso es lo que compara. Ese es el símil que va a utilizar Jesús. Una casa que permanece firme, que no es arrastrada. Porque ahí oye y obedece. Y ahora va a utilizar el contraste. Versículo 49. Mas el que oyó y no hizo. No hay obediencia. Sabe, conoce, ha escuchado el mensaje, pero no hay obediencia. ¿Qué es lo que está diciendo? Bueno, el final es trágico. Dice, oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó una casa sobre tierra sin fundamento, contra el cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. La obediencia tiene que ser parte de nuestras propias vidas. Una obediencia al mandato de nuestro Señor para nuestras vidas. Y el Señor está esperando que cada uno de nosotros seamos conscientes de que nos llama a obedecerle. Versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? La obediencia es importante, es una de las marcas de un creyente. Es la marca que tiene que, de algún modo, distinguirnos. Y eso es precisamente lo que estaba ocurriendo en la vida de Ruth. Una fe que le mueve a la obediencia, a tomar decisiones, a realmente servir al Señor y a glorificarle. Antes estaba leyendo, y vuelvo al texto que estábamos leyendo en Juan sobre Jesús, cuando él está hablando de que él tiene una comida. Hay un verbo que me gustaría resaltar precisamente, porque creo que es importante, en el versículo 34. Y Jesús les dijo, en el versículo 34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Hacer de nuevo, obedecer. Eso es también aquello a lo que el Señor nos está llamando a cada uno de nosotros. Dios nos está llamando a pararnos, a no dejarnos confundir solo por el... es más fácil escuchar o hacer. ¿Es más fácil? Es más fácil escuchar, ¿no? Obedecer implica mi compromiso, mi entrega, mi sometimiento a lo que Dios dice, mi renuncia a mi voluntad para decidir, no, Señor, eres tú el Rey, eres tú el Señor de mi vida, eres tú el que quieres reinar en mi corazón y gobernar en mi vida. Dios nos llama a eso, a obedecer. Ruth estaba dispuesta a hacerlo. De hecho, lo hizo. Fue para donde estaba Booz
lo encontró, esperó el momento, le destapó los pies, se puso, se acostó a los pies, cerca de los pies de Booz, y el Señor la bendijo. El Señor la bendijo tremendamente. ¿Cuál es la respuesta de Booz? Versículo 9. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y la respuesta la encontramos en el 10. Bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Dios estaba guiando la fidelidad, la bondad, la vida de Ruth y de Noemi. Y Dios iba a bendecirles de manera increíble. Por esa también obediencia a lo que Dios le estaba diciendo, a las prioridades de Dios en su vida. Así que me gustaría simplemente dejar este texto con vosotros para que el Señor siga ayudándonos a caminar en la dirección que Dios está pidiéndonos, de servirle a Él, poniendo las prioridades en nuestras vidas, las suyas, por encima de las mías, y decidiendo obedecer al Señor en aquello que Él está pidiéndome que le obedezca. Y mi pregunta final sería esta: ¿qué cosas está pidiendo el Señor que tú le obedezcas y lo has dejado a un lado? Y quizás estás luchando con ello. ¿Qué es eso que está pidiéndote el Señor? El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vivir para Dios, poner sus prioridades en el primer lugar, obedecer a Dios, es lo mejor que podemos hacer en nuestras vidas. La auténtica esperanza viene de eso, de servir a nuestro Dios, de darle la gracia y de darle la gloria, porque Él nos ha dado esa oportunidad. Señor, gracias por el ejemplo de Noemí, de Ruth. Señor, gracias por esa fe atrevida, por esa determinación en hacer tu voluntad, en buscar tu voluntad, en buscar tus prioridades para su vida. Y, Señor, gracias por esa determinación también en la vida de Ruth de obedecer. Incluso lo que pudiera haberle parecido insensato o imprudente. Pero, Señor, gracias porque te obedeció confiando en que tú sabías lo que era mejor. Y usaste a Ruth para ello, y usaste a Noemí para ello. Señor, gracias por el ejemplo de estas dos mujeres que tú nos has dejado en tu palabra para la iglesia de este siglo. Señor, gracias por bendecir nuestras vidas a través de tu palabra. Señor, ayúdanos a que tu palabra sea carne en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a vivir lo que tú nos dices en tu palabra y a darte a ti la gloria. En el nombre de Jesús.